días, ¿cómo están, hermanos? Que el Señor les bendiga. Señor les guarde. Bienvenidos a la casa del Señor. Damos gracias al Señor porque en su infinita misericordia nos permite estar aquí, ¿verdad? Y en su infinita misericordia nos permite gozar de un ambiente libre, donde podemos exaltar el nombre del Señor de forma natural, de forma genuina. Yo quiero invitarle a que usted disponga su corazón y su mente para que pueda usar la alabanza para bendecir y ministrar el corazón del Señor, que es nuestro Dios maravilloso, que merece toda la gloria y todo el honor. Queremos declarar que en este lugar no hay espacio para nada más que para la exaltación de tu nombre, Señor. Gracias te damos por esta mañana. Te bendecimos, Señor. Te damos las gracias. Gracias por lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Gracias porque un día te conocimos y hoy podemos saber lo que es estar en tu presencia, lo que es gozar de poder conversar contigo, de poder sentirte tan cerca de nosotros, aún sin poder mirarte, pero podemos sentirte, Señor. Y en esta mañana queremos estar cerca de ti. Gracias, Jesús. Bendecimos este momento. Padre, queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Padre, queremos expresar palabras de amor, de gratitud para ti, que nos has dado la vida. Queremos vivir agradecido por lo que has hecho en nosotros. Que haya siempre la pasión de poder exaltarte y bendecirte. Gracias, Jesús. Te adoramos, te exaltamos. Gracias, Jesús. Recibe nuestra adoración. Dame ojos para ver más de ti. Te contemplo y calmas todo mi existir. Todo lo que sé lo entrego a tus pies. Tú, mi Dios, eres el Rey. Nada contendrá ni abarcará tu amor. Grande que eres, Dios. Nunca llegaré a comprender tu amor. Grande que eres, Dios. Grande eres, Señor. Más allá de este momento puedo ver y tener que no hay nada que temer, que tú reinas sobre toda situación. Tú, mi Dios, eres el Rey. Nada contendrá ni abarcará tu amor.
sobre toda situación. Tú, mi Dios, eres el Rey. Nada contendrá ni abarcará tu amor. Grande que eres Dios, nunca llegaré a comprender tu amor. Grande que eres Dios, nada contendrá ni abarcará tu amor. Grande que eres Dios, nunca llegaré a comprender tu amor. Grande que eres Dios, no hay nada que pudiera separarnos, no hay nada que pudiera separarnos de tu amor. No temeré, seguro estoy, sé que tú, mi Dios, eres el Rey. No hay nada que pudiera separarnos, no hay nada que pudiera separarnos de tu amor. No temeré, seguro estoy, sé que tú, mi Dios, eres el Rey. ¿Cómo expresar, articular tu amor? Lo grande que eres Dios, nunca llegaré a comprender tu amor. Lo grande que eres Dios, nada contendrá ni abarcará tu amor. Lo grande que eres Dios, nunca llegaré a comprender tu amor. Lo grande que eres Dios, tu amor. Grande que eres Dios. Nunca comprenderemos, Señor, lo grande de tu amor, lo inmenso de tu amor, lo profundo de tu amor. Cuán grande eres, Señor. Aleluya. Si puedes, levanta tus manos y canta conmigo esta canción para el Señor. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas al oír tu voz en los potentes
la grandeza del Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. El Señor se goza de que usted y yo hoy podemos adorarle en espíritu y en verdad. ¿Cuántos dicen amén? Hoy todos hemos venido a ministrar el corazón del Señor. No solo nosotros como ministerio musical. Usted también ha sido creado para adorar al Señor. Así que usted hoy me va a ayudar a cantar este tema para el Señor. Con un corazón bonito, limpio, agradecido por lo que el Señor ha hecho en su vida. Por lo que el Señor seguirá haciendo en nuestras vidas. Por las bendiciones que el Señor seguirá trayendo a nuestras vidas. Por la sanidad que el Señor ha traído a nuestras vidas. Por las bendiciones, por las prosperidades. Porque el Señor sigue ministrando nuestro corazón. Aleluya. Quiero estar cerca de trigo a mi lado. El cielo es real y muerte no hay. Quiero oír las voces de ángeles santos cantando una voz. Aleluya, santo, santo.
Déselo fuerte al Señor. No hay nada que pueda resistir la presencia del Señor. Ni aún usted mismo hoy se resiste a la presencia del Señor en este lugar. Aleluya. Apláudale fuerte y diga un aleluya. Aleluya. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Tu pueblo unido pide hoy libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta, inúndanos, en el desierto broten vida, vida soplan hoy. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Tu pueblo unido pide hoy sanidad y salvación. Muéstranos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto sopla vida, vida soplan hoy. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación. Jesucristo, Jesucristo. Más fuerte para el Señor. Hosana al Rey. Que se escuche en los cielos. Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación. Hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Aleluya. Gracias, Señor. Vamos a ver conmigo. Vamos a decirle al Señor Hosana. Aleluya, Señor. Este pueblo canta para ti en esta mañana, Jesús. Hosana. Aleluya. Aleluya. Dígaselo al Señor. Suavecito para ti, Señor. Hosana. Hosana.
Gracias, Señor. Eres rey sobre toda la tierra. Aleluya. Bendecimos el nombre del Señor, amén. Qué bueno es estar en su presencia y en su casa de oración. Damos la bienvenida a todos los hermanos y amigos que nos visitan. ¿Cuántos nos están visitando en esta mañana? A ver, las manos levantadas. Usted puede mirar, mira, hay varias manos por aquí, por allá. Vamos a darle un fuerte aplauso a todos estos amigos, hermanos, que hoy nos acompañan en este tiempo. Damos gracias a Dios por ustedes, por sus vidas, y rogamos al Señor que cada día puedan ir creciendo en el conocimiento de su palabra. Su palabra es vida, amén. Su palabra es todo lo que necesitamos, como declaraba el profeta. El Señor es todo lo que tenemos y todo lo que necesitamos. Gloria al Señor. ¿Cuántos hicieron planes en diciembre, verdad? Teniendo esa fe viva, grandota, para comenzar una dieta el primer lunes del mes de enero. Pero simplemente, al igual que a mí, reconocemos que necesitamos intervención divina, ¿verdad que sí? Yo tengo fe de que algún lunes, puede ser mañana, pero algún lunes iniciaré una dieta. Pero definitivamente cada martes me doy cuenta de que soy débil, que no lo puedo lograr. Y así el hombre desde el principio, desde la caída del hombre en el jardín del Edén, ha tratado por sus propios medios de alcanzar esa amistad, esa cercanía, ese encuentro otra vez con Dios. Pero una y otra vez fracasó en esos intentos. Adán y Eva trataron de cubrir su pecado, de cubrir su desnudez, pero a su manera. Y buscaron hojas de higuera y se cubrieron. Pero no era suficiente, pues estaban confiando en su propio parecer. Necesitaron la intervención de Dios para que Dios proveyera, ¿verdad?, aquella ropa, aquellas vestiduras hechas con piel de animal. Era necesario un sacrificio para poder cubrir el pecado de Adán y de Eva. Es necesario la intervención del Señor, pues sin Él es imposible que nosotros podamos agradar a Dios por nuestros propios esfuerzos. Y así, generación a generación han tratado de alcanzar a Dios, de acercarse a Dios, pero vemos que aquellos hombres que siguieron su propio camino, que siguieron su propio pensamiento, fracasaron en sus intentos. Pero el Señor, que es grande en amor y misericordia, ha provisto el medio para que el hombre pueda alcanzar la salvación. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Él ha provisto el medio para que el hombre pueda acercarse, pero a su manera. Dios ha dado el medio, pero Él nos ha dado indicaciones bien estrictas de cómo nosotros debemos acercarnos. Caín y Abel presentaron sus ofrendas, pero uno estaba lejos de lo que Dios había pedido. Sin derramamiento de sangre, dice la Escritura, no hay remisión de pecado. Y así vemos cómo el Señor le dio a Noé las dimensiones para construir una barca. El arca con todas sus especificaciones, todo su diseño. Y durante 120 años estuvo trabajando constantemente, esforzándose para cumplir
conforme al diseño que Dios había establecido. Pues esa barca era el medio que Dios había provisto para salvar a Noé y a toda su familia. Él se aseguró de cumplir todo conforme a la palabra del Señor. Pues el Señor es quien va a guiar nuestras vidas y debemos hacerlo conforme a su palabra. Y hoy nos corresponde hablar sobre 3 episodios en la historia del ministerio del Señor Jesús, la lección 25, donde nos habla y el mismo Señor hace esa comparación en su vida, lo que es Él como ese libertador prometido que ha venido, que ya está en medio del pueblo, que está en medio de la humanidad, cumpliendo aquella promesa que el Señor le dio a Eva y a Adán en el principio, en Génesis 3:15, ¿verdad? Y vemos ahora cómo Él compara y Él mismo cita aquellas presencias suyas en el pasado, porque Dios nunca nos ha dejado desamparados. El Señor nunca nos dejó desamparados ni a merced de Satanás. Él siempre estuvo buscando un medio para reconciliar al hombre con su Creador. Pero el hombre, siguiendo su propio camino y su propio parecer, siempre estuvo vagando, dando vueltas, desobedeciendo y una vez cayendo, y se levantaba y volvía a caer. Dice la Escritura en el libro según San Juan, capítulo 2, versículo 23 y al 25, estando Jesús en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo ¿qué? Las señales que él hacía. Pero Jesús mismo no se confiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el corazón del hombre. El Señor conoce los corazones y sabía que aquellos que habían creído por lo que estaban viendo, pero no había una convicción genuina. El pueblo de Israel en la antigüedad, como vimos, vio grandes maravillas. El Señor hacía 3 días había abierto el mar en 2 y habían pasado en seco. Había derrotado a todo el ejército del egipcio, del faraón, los ahogó en medio del mar. Pero vemos a un pueblo que le da la espalda a Dios, construye un becerro de oro y sigue tras la idolatría. Habían visto las maravillas de Dios, pero no había una convicción verdadera. El Señor está diciendo acá que ellos habían creído por lo que estaban viendo, pero estaban lejos de realmente conocer al Dios verdadero. Hoy en día nos encontramos también en la misma situación y muchos hacemos broma con respecto a Tomás. Tenemos la fe de Tomás. Queremos ver, ¿para qué? Para creer. Pero no nos encontremos como este grupo de hombres y mujeres que estaban lejos de realmente conocer al Señor. Pero hablemos del encuentro del Señor con Nicodemo. Nicodemo era un hombre muy importante en su tiempo en medio de Israel. Y dice el capítulo 3, vamos a seguir leyendo la Escritura. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios. Nicodemo era un hombre de los fariseos. Sabemos que los fariseos eran hombres que estudiaban mucho las Escrituras, tenían mucho poder, se dedicaban a interpretar la Escritura, conocía a profundidad la Escritura.
pero estaba totalmente alejado de conocer realmente a Dios. Él se acercó al Señor de noche. La Escritura no lo dice por qué, pero suponemos que se acercó de noche, pues todos los fariseos, el resto de los maestros de la ley, odiaban al Señor. Incluso el mismo Señor los llamó generación de víboras. Así que no estaban muy de acuerdo unos con otros. Era un sentimiento mutuo, eran falsos. Tenían la Escritura, la conocían, pero ellos creían que estaban por encima de todos los demás. Saben, los fariseos eran muy orgullosos de la herencia que tenían de conocer las Escrituras. Estaban orgullosos de ser descendientes directos de Abraham y creían que por ser descendientes directos de Abraham podían entrar en el reino de Dios. Hace algún tiempo escuchaba a un amigo, hermano, vamos a llamarlo hermano separado, o un hermano extraviado, y él agarraba y decía, cuando una hermana le llamaba a exhortación, que volviera al Señor, que recordara el tiempo en que estuvo en el Señor, que se arrepintiera y viniera a los brazos del Señor y no esperara que la muerte le sorprendiera. Y a veces, como nos pasa, y queremos contar con otra intercesión, y él decía, tranquilo chico, yo paso con la tarjeta de mamá. Él iba a pasar al cielo con la tarjeta de su mamá. Pues a veces creemos que la salvación es familiar. Y si pasa mi mamá, bueno, ya estamos seguros. Pero no. Nicodemo conocía todas las Escrituras. Era un hombre sincero, a diferencia de los demás fariseos. Pero estaba lejos de conocer realmente al Señor. La salvación no se trata solo de creer en Dios. No se trata solo de creer que Dios existe. La misma Escritura declara que los demonios también creen y tiemblan. Nicodemo creía en Dios, pero no era suficiente. Él creía en el Señor, pero no le bastaba para ser salvo. Muchos creen en Dios, pero no entienden su mensaje, o no lo conocen, o no creen a la manera de Dios. Nicodemo creía en las Escrituras, pero a su propia manera de pensar, alejado de la manera en que Dios había establecido el plan. Jesús le dijo, versículo 3, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, un hombre muy preparado, pero muy preparado, le responde al Señor, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo estaba viendo la cosa desde un punto de vista terrenal. El Señor le estaba hablando de cosas espirituales, pero Nicodemo no estaba entendiendo absolutamente nada de lo que el Señor le estaba diciendo. Él estaba convencido de que el Señor había sido enviado por Dios. Y él estaba convencido de la autoridad que tenía, de la autoridad que Dios le había dado. Pero no estaba entendiendo estas palabras. No estaba entendiendo lo que el Señor le estaba diciendo acerca del nuevo nacimiento. Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es,
y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. Un hombre que conocía las Escrituras, un hombre que tenía una vida religiosa sobresaliente delante de todos los principales de Israel. Pero eso no le había dado entrada al reino de Dios. A pesar de que creía en el Señor, no le conocía o no buscaba al Señor conforme a la verdad de su palabra. El Señor confronta a Nicodemo y le dice: tienes que nacer de nuevo. Todos los descendientes de Adán, ¿verdad? Todos los descendientes de Adán y Eva, toda la humanidad tiene una naturaleza pecaminosa, apartada de Dios. Somos enemigos de Dios. Y por tanto, como dijera el apóstol Pablo, que hasta ahora yo creo que Pablo era margariteño, somos hijos del diablo. Así le dijo en un momento. Estando enemistados con Dios, estamos bajo el dominio de Satanás. Y por ende, la paga del pecado es la muerte y van a acompañar a Satanás en el infierno. Era lo que el Señor le estaba diciendo a Nicodemo: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido de la carne es enemistad contra Dios, pues tienes que nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Es necesario un nacimiento espiritual, porque lo que es de Dios tiene que cortar con esa naturaleza pecaminosa. No hay amistad entre el mundo y el Señor. No hay amistad entre el diablo y las obras de Dios. Nicodemo conocía a profundidad las Escrituras y creía que en eso él estaba seguro. Tenemos una necesidad todos los hombres, pues hay una naturaleza pecaminosa en nosotros y por ende somos enemigos de Dios. Y ese vacío debe ser cubierto con un puente que Dios mismo ha provisto. Por eso desde el principio prometió que iba a enviar al libertador, que iba a enviar al Cristo, al Mesías, para que nosotros podamos entrar en comunión, conocer a Dios, conocer su verdad y poder acercarnos a Él. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Creo que el Señor ya estaba un poco cansado y le dice: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? El Señor le estaba hablando de cosas naturales ahora. Primero comenzó a hablarle de cosas espirituales y Nicodemo no estaba entendiendo nada. Bueno, vamos a hablar ahora de cosas terrenales. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Fe. Pero Nicodemo ahora tampoco estaba entendiendo las cosas terrenales. El hombre estaba totalmente confrontado.
el Señor estaba confrontando a Nicodemo, a un maestro, y estaba completamente desarmado. ¿Podemos acaso nosotros cambiar, quitarnos de estar bajo el dominio de Satanás y podernos nosotros ahora bajo el dominio de Dios por nuestros propios medios? No podemos. Adán y Eva trataron de cubrirlo a su manera con hojas de higuera. Caín trató de ofrendar y cubrir su pecado con una parrilla de verduras, pero tampoco le sirvió. Nicodemo pensaba que Jesús estaba hablando de entrar nuevamente en el vientre de su mamá. Pero el Señor estaba hablando de una vida espiritual nueva, de un nacimiento espiritual nuevo. Y cuando el Señor en el versículo 5 le dice que es necesario que nacer del agua y del Espíritu, no estamos hablando del bautismo, pues el bautismo no nos hace hijos de Dios. El bautismo no nos lava de nuestros pecados. Y muchos hemos crecido creyendo que con el bautismo ahora somos parte de la familia de Dios. Ahora somos hijos, dejamos de ser criaturas. Pero no tiene nada en absoluto que ver con el nacimiento espiritual. El agua a la que Jesús hace referencia es su palabra. Dios, el Espíritu Santo, quiere enseñarnos la verdad a todos por su palabra. Cuando estamos de acuerdo con Dios y creemos en su palabra, nacemos en la familia de Dios. Ya no somos más hijos del diablo, sino somos hijos de Dios, cambiando nuestra manera de pensar y creyendo en el Señor y en su palabra. Es la palabra a la cual el Señor Jesús hace referencia. Y el Señor comienza tomando en cuenta el conocimiento que tiene Nicodemo y le hace una comparación con el Antiguo Testamento en el versículo 13 al 15. Nadie subió al cielo, sino que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. El mismo Señor se llama Hijo del Hombre, haciendo mención a sí mismo. Y le dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nicodemo no entendía cómo era el nacimiento en la familia de Dios. Pero Nicodemo conocía las Escrituras. Ellos pecaron contra Dios en el pasado. Y Dios les envió serpientes venenosas. Cuando los mordían, morían. Imagínense usted que el pecado es como un veneno que muerde, que tiene una serpiente y viene y lo muerde. Cuando el veneno llegaba al cuerpo de la persona, la gente moría. Y el Señor los castigó. Y una vez que se arrepintieron, fue cuando Dios dio instrucciones a Moisés y le dijo, constrúyete una serpiente de bronce, colócala en un asta y todo el que mirare la serpiente sanará. El Señor no le estaba diciendo, constrúyete una serpiente mágica que cuando la gente la vea, la gente sea sanada. Gracias a Dios, Moisés no era venezolano. Porque si hubiese sido venezolano, hubiese patentado serpientes miniaturas para venderlas como un bohonero. Porque nosotros somos buenos para inventar. Pero él siguió la instrucción de Dios. Dios le dijo, constrúyete una serpiente de bronce y colócala en un asta.
y todo el que mirare la serpiente sanará. Era fe, era obedecer al Señor, creerle a Dios. Era la fe de confiar en la palabra que el Señor había dado. Y como comparación, Dios prometió que cualquiera que fuera mordido y mirara hacia la serpiente, se sanaría. El Señor estaba diciendo que asimismo era necesario que Él fuese levantado. Y todo el que confiara en la palabra que el Señor había dado y mirare y pusiera su fe en el Señor, ese se salvaría. Amén. El Señor ha provisto el medio para que nosotros podamos acercarnos a Él. Pero tenemos que poner nuestra mirada en el Señor. Como dice la Escritura, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Toda la gente es pecadora y la paga del pecado es muerte. Jesús dijo que Él sería levantado de igual forma que la serpiente, y cualquier persona que creyera en Él sería perdonada por Dios. Jesús era esa confianza de la provisión que Dios nos había prometido. Él es la provisión. Él es aquel que Dios había prometido para que pudiéramos nosotros ser salvados. Desde el principio de la caída del hombre nos hemos dado cuenta que por ningún esfuerzo que nosotros pudiéramos hacer, podemos alcanzar la salvación. Siempre era incompleta la obra. Somos a veces como Nicodemo, religiosos, y creyendo que la religión nos va a acercar a Dios, pero estamos totalmente alejados de la verdad. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Dios muestra su amor al mundo. Dios no quiere que nadie vaya al infierno con Satanás. Él mandó a Jesús para salvarnos, para que podamos salvarnos del castigo por causa de nuestro pecado. Los que no quieren creer y los que no confían en su palabra ya han sido condenados. No crees porque no quieren que Dios los cambie. No creen porque no quieren que sus obras, que son malas, salgan a la luz y el Señor pueda transformar su vida. Pero el Señor nos muestra su amor al darnos a su Hijo unigénito para que podamos ser salvos por medio de Él. Amén. Es el único medio. Es el medio que Dios ha provisto. Así como aquella serpiente que el Señor levantó en el desierto, ahora, y como decía uno de los predicadores en días pasados, aquello era sombra de lo que había de venir. Como vernos en un espejo, aquella serpiente levantada era simplemente un reflejo, algo momentáneo, para poder esperar la promesa que el Señor nos había hecho. Amén.
Seguimos estudiando las Escrituras y vemos ahora el encuentro del Señor Jesús y la mujer samaritana. Capítulo 4 del mismo libro de Juan nos relata ese encuentro entre aquella mujer y el Señor. El Señor iba hacia Galilea y tuvo que pasar por Samaria. Iba con sus discípulos y dice que era necesario pasar por Samaria, versículo 4. Y vino a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, de la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo, y era como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Había una enemistad histórica entre los judíos y los samaritanos. No se trataban, no se hablaban. Y el Señor le estaba pidiendo a esta mujer que le diera de beber. Jesús le dijo, continúa diciendo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Jesús le dijo que si ella supiera quién es Dios, ella le pediría a él y él le daría agua viva. La samaritana, al igual que Nicodemo, no comprendía lo que Jesús les estaba diciendo. También vemos a esta mujer que simplemente tiene su vista en lo terrenal. Señor, no tienes con qué sacarla. Versículo 11. Y el pozo es hondo. ¿Dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Definitivamente su mente finita no comprendía la palabra espiritual que el Señor le estaba dando. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente, un manantial de agua que salte para vida eterna. Un manantial de vida eterna era lo que el Señor le estaba ofreciendo a aquella mujer, pero ella simplemente tenía su mirada en lo terrenal, en una necesidad física. En el pasado, Dios proveyó agua de la roca para que los israelitas, cuando estaban en el desierto, pudieran beber de ella y saciar esa sed. ¿Se imagina estar en el desierto sin agua? ¿Cuánto tiempo cree usted que pueda resistir? Pues simplemente el Señor proveyó para sustentar al pueblo en medio del desierto. Y esa roca, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, es Cristo mismo. Él es la fuente de vida eterna. Y le dice en el versículo 15, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. La mujer tenía que caminar un buen trecho para buscar agua. Ella dijo, si este hombre me da agua y no tengo sed jamás, bueno, voy a aprovechar la ganga y me olvido de venir aquí nuevamente y de tener sed. Simplemente, al igual que Nicodemo, estaban preocupados
por cómo meterse en el vientre y esto cómo saciar y dejar de caminar para buscar agua. Cosas terrenales. El Señor le dice, ve, llama a tu marido. Y ya conocemos el historial marital de la samaritana. El Señor le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. ¿Era verdad? Ella le dijo, no tengo marido. ¿Era verdad? Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es tuyo. Esto has dicho con verdad. Vemos ahora que el Señor está hablando del agua, está hablando de una fuente, de un manantial de agua de vida eterna y de repente le saca, vamos a decir como el juego de ayer, de jonrón. Es decir, totalmente fuera de serie y le dice, anda, ve, busca a tu marido y ven acá. ¿Qué tiene que ver el marido con el agua? Con lo que estábamos hablando, con la verdad espiritual que el Señor estaba enseñando. Pues pareciera que nada, pero veamos que tiene mucho que ver. Le dijo la mujer, Señor, me parece que eres, ¿qué? Profeta. Allí llamó la atención de la mujer, pues le había declarado cosas que solamente ella conocía. Ahora la mujer sí estaba interesada en las cosas espirituales. Así como Nicodemo, cuando recordó el Señor aquel episodio en la historia de Israel, cuando la serpiente fue levantada en el desierto y llamó su atención porque conocía a profundidad el significado, el hecho histórico, la presencia, el poder de Dios manifiesto. Ahora la mujer estaba expuesta ante el Señor con la verdad de su corazón. El Señor le declaró lo que había de verdad en su vida. Y ella dice, me parece que tú eres profeta. Y ella rápidamente comienza y le dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Hablaron de agua, hablaron del manantial. El Señor le pide que traiga a su marido, la confronta con la realidad de su vida y ella, ¿por qué se preocupa? ¿Por dónde deben adorar? Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿En qué? ¿En qué? En espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario. Recordamos el versículo cuando el Señor le dijo a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Por eso es necesario el nacimiento espiritual para poder adorar al Señor en espíritu y en verdad. No podemos acercarnos a Dios por nuestros propios medios. No podemos acercarnos a Dios por nuestra forma. La adoración, Jesús explica que la adoración tradicional no servía de nada, que Dios simplemente aceptaría la adoración de aquellos que eran conforme a su voluntad y conforme a su espíritu. No iba a aceptar una adoración tradicional,
pues no era lo que el Señor estaba buscando. No se trata de adorar ni de las tradiciones, ni de un lugar, si es aquí, si es allá, si es en este templo, porque es hermoso. No, se trata de un ser cambiado, un ser nacido de nuevo, uno que ha lavado su ropa, su pecado en la sangre del Cordero y ahora está delante del Señor. Puede nacer creyendo por la palabra. Nace según el Espíritu de Dios. Vemos cómo cambia totalmente la vida de la mujer estas palabras. Dice que en ese momento, ¿verdad? Después de terminar con el Señor, ella se fue a contar lo que había visto, lo que había sucedido con el Señor. Dijo, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí por 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente es el Salvador del mundo, el Cristo. Ahora era el testimonio de su palabra y ellos podían conocer. El Señor le dice, ustedes adoran lo que no saben. Estaban totalmente alejados del Señor. Pero algo interesante, ellos adoraban. Ellos adoraban, pero adoraban lo que no sabían. Nicodemo adoraba lo que sabía, pero estaban uno y el otro totalmente alejados de la voluntad de Dios y de su palabra. Seguimos avanzando en este último de los episodios y de los acontecimientos que nos comparan aquellos hechos del pasado y que dan testimonio de Jesús en su ministerio. En el capítulo 6, versículo 25 al 29, Jesús alimenta 5,000 hombres en el desierto, ¿verdad? En el monte, más de 5,000 personas quedaron saciadas, comieron, sobró pan, pudieron guardar y recoger 12 cestas. Y Jesús nos da testimonio de que Él es el pan del cielo que da vida. Amén. La gente de aquella época estaba interesada por lo temporal. Vemos a la samaritana que ella simplemente, su primer pensamiento fue a suplir la necesidad temporal de sed. En el desierto, Israel pidió agua porque tenían sed. Y una vez que se saciaron, se olvidó de cómo Dios los había bendecido con agua en medio de la roca. Con agua en medio del desierto. Pareciera que una vez que se cubre la necesidad, se olvidan de que habían visto las maravillas del Señor. Sin embargo, muchos creyeron por haber visto la manifestación de Dios. Y hallándole al otro lado del mar, versículo 25 del capítulo 6, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. La gente se interesaba por lo material, por lo temporal, por eso estaban cerca del Señor, pues el Señor saciaba esa necesidad física. Jesús les habla de su situación eterna y espiritual y ellos siguen preguntando por cosas terrenales. ¿Cuál es
las obras que debemos hacer. Trabajad no por la comida que perece, le dice el Señor, versículo 27, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué debemos hacer para agradar a Dios? Al igual que hoy muchos solo pensamos en las cosas materiales, en las cosas terrenales, en la provisión terrenal, en la prosperidad material. Y luego tratamos de complacer a Dios por medio de nuestras obras. ¿Qué haremos para agradar a Dios? Ellos habían venido por pan, no pan espiritual, pan que saciara el estómago. Y entonces le dice, ¿qué obras haremos ahora para agradar a Dios? Pues nos podemos reflexionar en estas palabras. Muchos también piensan solamente en la vida material y en las cosas terrenales, y luego tratan de complacer a Dios con sus obras. Piensan que por sus propias obras o su religiosidad, Dios favorecerá sus ambiciones en lo material. Pero ¿qué es lo que quiere Dios? El versículo 29 dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Que creamos en el que el Señor ha enviado. Lo que quiere Dios es que creamos en Jesús a la manera de Dios. Si usted gusta, puede preguntarle a alguien, ¿usted cree en Dios? Y estoy completamente seguro que le van a decir sí. Pero yo creo a mi manera. ¿Es que acaso hay alguna manera particular para creer en Dios? ¿Hay algo que podamos nosotros hacer para acercarnos a Dios por nuestro propio medio? Podemos echar una mirada atrás y ver cómo Adán en el principio y Eva quisieron acercarse a Dios a su manera. Lo que Dios quiere es que nos acerquemos a Él a la manera de Dios. Fe, sacrificio y sangre. Jesús es la provisión eterna. Él es el pan que da vida. Jesús les dijo que Él era el pan, que Él era la provisión. Y lo vemos en el versículo 30 en adelante. ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Imagínense ustedes lo que le preguntaron. Pareciera que lo que el Señor había hecho hasta ese momento no bastaba. Pareciera que todo lo que habían heredado no era suficiente. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. ¿Recuerdan? Que tenían hambre y el Señor mandaba el maná para que recogiesen en la mañana y pudieran comer. Y el Señor los sació de pan. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. De igual manera que la samaritana estaban todavía pensando en cosas terrenales. Y el Señor Jesús llama la atención de estos hombres y les dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Les está diciendo, tengan fe, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí
y el que a mí viene no le echo fuera. Jesús recuerda a la gente que como en Israel en el desierto, Él es el pan de vida, pero no un pan que sacia momentáneamente, sino que da vida eterna. Él es el pan de vida. El que come y bebe de Él no tendrá hambre, no tendrá necesidad de recurrir nuevamente, pues queda saciado eternamente. Pues puede acercarse, ahora es parte de la familia de Dios de una vez y para siempre, pero tiene que tener fe. Al igual que Nicodemo, quien no entendió que Jesús le estaba hablando de un nacimiento, que no le estaba hablando de un nacimiento físico, sino espiritual, y tampoco la samaritana entendió que Jesús no le estaba hablando de agua natural, sino de un agua, de un manantial de vida eterna. Ellos estaban pensando en un pan que saciara temporalmente su vida física, pero el Señor estaba hablando que Él es el pan de vida eterna. Les invito a leer 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 al 4. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados y en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca es Cristo. Amén. El Señor es el único en quien podemos confiar. Así ya no es la serpiente, ya no es la sombra, ya no es aquella agua que saciaba físicamente, ya no es aquel pan que venía todas las mañanas y que día tras día había que ir y recurrir a la fuente a buscar agua, que había que ir y recoger el pan diariamente para alimentarse. Ya no era que teníamos que ir y ver allá la serpiente, algo físico, para poder creer. No, ahora el Señor dice, el que creyere, el que cree, versículo del capítulo 3 de Juan, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Vemos cómo el Señor centra las vidas recordando aquella sombra, lo que ellos conocían, para mostrarse a sí mismo y dar testimonio de que Él es el libertador prometido. Él es, como dijeron los samaritanos, tú eres el Salvador del mundo, tú eres el Cristo. Amén. Puestos de pie. Señor, te bendecimos y alabamos tu nombre. Y damos gracias por tu palabra, Señor. Porque tu palabra es vida. Es esa fuente inagotable. Es esa fuente que sacia nuestra necesidad espiritual. Es ese pan que podemos nosotros recibir y ser saciados completamente. Gracias, Señor, por tu palabra. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque al igual que Nicodemo, podemos estar creyendo que por nuestras obras, por el conocimiento que tenemos de tu palabra, por el tiempo que tenemos en medio de tu iglesia, de conocer tus escrituras, de hacer buenas obras, podamos estar creyendo que tenemos entrada en tu reino.
Señor, ayúdanos con tu Espíritu Santo, el mismo poder que operó en Nicodemo, para acercarse a Jesús, para que Jesús les explicara más de cerca esas verdades espirituales. Así también atráenos hacia ti, Señor, y que tu Espíritu Santo sea obrando en nuestras vidas y en las vidas de cada uno de los que estamos acá, Señor. Gracias te damos, Espíritu Santo. Te bendecimos, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios no rechaza oración. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta sus manos, su victoria llegó. Comienza a cantar. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, alaba, simplemente alaba. Alaba, en la prueba alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta sus manos, su victoria llegó. Comienza a cantar. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Dios va
va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Dios va al frente, abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta sus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar, que alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Buenos días, hermanos, Dios les bendiga, pueden sentarse. Así es, debemos alabar a Dios, ¿verdad? Sea cual sea nuestra situación, Dios merece toda la gloria y toda la honra. Bueno, ya llegamos a nuestra semana, nuestra última semana de la jornada misionera, Fundamentos Firmes. Es como las carreras de relevo. Esta semana nos toca rematar, así que vamos a ver, vamos a llamarnos, vamos a animarnos a que todos podamos estar acá y disfrutar de este conocimiento tan bello que hemos tenido, ¿verdad? ¿Quiénes han sido bendecidos con este estudio? Vamos a ver, levanten sus manos. Amén. Los que no levantaron la mano es que no han venido, segurito. Así que los animamos a que puedan venir y podamos aprender. El día sábado, el día domingo culmina, pero vamos a tener después una jornada de refuerzo, hermanos. Todos estos conocimientos que estamos teniendo van a ser reforzados a través de diferentes estudios, a través de quizás células, a través de grupos en los hogares, porque necesitamos estar claros y todos manejar un mismo lenguaje. Los que están visitando el área del hospital,